todas y todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta sesión final del ciclo de conferencias, las epidemias y su repercusión. En nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Consejo de Humanidades y del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, tenemos el gusto de presentarles una ponencia muy peculiar en estos tiempos de interés y de preocupación por la pandemia que nos afecta. A lo largo de este ciclo de conferencias, hemos visto cómo la humanidad entera, en términos de estos seres sociales que somos, reflejamos nuestra realidad, la realidad que nos rodea, que explica y a la vez influye en todos nuestros actos. Esto pasa también, y tal vez podríamos decir, con un énfasis peculiar en lo que llamamos el arte y la cultura. En los tres ciclos previos hemos visto cómo hemos logrado como colectivo social adaptarnos a coexistir con las epidemias, pero esto quiere decir con el miedo que esto representa, y al mismo tiempo sin perder la esperanza que vamos a tener un mejor futuro. En el primero de los ciclos hicimos un recorrido histórico por los distintos casos conocidos en la historia nacional, que tratan sobre cómo algunas epidemias impactaron en ese momento nuestras formas de vida y cómo reaccionaron estas sociedades. Posteriormente, en el segundo ciclo, vimos cómo fue este impacto cultural de las epidemias en nuestros modos de vida, en la alimentación, hasta en la forma de organizarnos, de reunirnos colectivamente, que a final de cuentas es la esencia misma de la ciudad, reunirnos, ser social, ser colectivo, que no podemos evitar ni tampoco queremos hasta donde nosotros en el PUEC entendemos. La ciudad es y ha sido hasta ahora una de las formas más viables para enfrentar un entorno que significa al mismo tiempo un riesgo. Pero en esta última fase de la serie, la última serie más bien del ciclo, queremos compartir con ustedes cómo las epidemias han impactado la creación artística a lo largo de la historia universal, pero tomando en cuenta siempre esa carga de información cultural e histórica que de alguna manera, y esto lo dice la responsable de nuestro ciclo, que ahorita en un momento les presento, tiene algo de fantástico, tiene algo de peculiar, tiene algo de que no basta con la descripción meramente de los hechos y objetivos que pueden ser cuantificados, sino que tiene una narración, y eso creo que en este momento va a ser uno de los ejes principales de nuestro invitado de hoy, en donde nos presenta una forma distinta, pero también vista desde un sector social que no hemos abordado, al cual no le hemos prestado la suficiente atención. Tenemos el gusto de contar con nosotros al doctor Carlos Arturo Hernández Dávila. Él es profesor investigador de la ENA y nos va a presentar una perspectiva desde las comunidades indígenas de México en una ponencia que ha titulado sugestivamente El cielo contra el COVID-19. Bienvenido, Carlos, muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que no sea la última vez que nos acompañes. Tenemos por delante mucho trabajo que hacer sobre este tema. Por ello, quiero agradecer a la maestra Lilia Teresa Rivero Weber, quien ha sido la encargada de concebir, de diseñar este ciclo de conferencias. Estamos llegando a la última de ellas de este año y los invitamos a estar pendientes de la próxima serie que ya iniciando el
2021. También quiero agradecer a Abraham y a Bani por la traducción simultánea en lenguaje de señas mexicano. Muchas gracias por apoyarnos en muchas de nuestras actividades. Como ustedes saben, con esto llevamos a un sector social vulnerable el acceso a la cultura que normalmente no se tiene. Muchas gracias, Carlos. Nuevamente, muchas gracias, Lilia, por el apoyo que nos has dado. Felicidades por el éxito de esta serie. Y bueno, yo me despido, los dejo con ustedes, dejo a Lilia con ustedes. Muchas gracias, Javier, por tus palabras y muchas gracias al auditorio que nos ha acompañado durante estos 3 ciclos de conferencias. La verdad es que ha sido para mí una experiencia magnífica. Hemos aprendido muchísimo, sobre todo lo que comentábamos en el transcurso de todos estos momentos en las sesiones, ¿no? El no ignorar la historia, el estar conscientes de que lo que estamos viviendo lo han vivido pues hasta las generaciones pretéritas, como bien dices, en el primer ciclo hablamos de todo lo que sucedió en las epidemias en México e hicimos todas estas crónicas mexicanas que fueron interesantísimas y después ya nos fuimos más a la universalidad, empezando cada ciclo desde lo más antiguo y terminábamos el ciclo con el México de hoy. Siempre terminamos con México contemporáneo. Creo que eso nos ha dado en este recorrido, en todas estas sesiones, una riqueza cultural y sobre todo una conciencia social mucho más fuerte. Bien decíamos que la palabra clave de estos meses ha sido solidaridad y responsabilidad. Definitivamente en cada uno de nosotros está el poder ir transcurriendo esta pandemia de la forma más adecuada y apoyarnos entre todos, ¿no? Entonces, hoy en especial cerramos estos 3 ciclos de las conferencias dentro del seminario Ciudad y Pandemia con un invitado de honor. Y le agradezco muchísimo todo el esfuerzo que ha hecho para estar con nosotros el día de hoy. El doctor Carlos Arturo Hernández Dávila es licenciado en etnología y maestro y doctor en antropología social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y su trabajo se ha enfocado en el estudio etnográfico de los cristianismos indígenas en diversas regiones intertécnicas. Y así también como en la transmisión de los saberes chamánicos. La conferencia de hoy va a ser en verdad enriquecedora, interesante, y sobre todo se ha enfocado en los niños otomíes y mazahuas, tanto en sus comunidades de origen como en la diáspora, en Ciudad de México y en los Estados Unidos. Es importante comentar que su tesis doctoral le mereció el premio Noemí Quesada del Seminario Topames en 2016. Y bueno, como bien dijo el doctor Javier Delgado, el día de hoy, Carlos Arturo Hernández Ávila nos va a hablar del cerco ceremonial que se creó contra la pandemia en las comunidades indígenas de México, a partir del decreto que se da del estado de emergencia nacional y del establecimiento del confinamiento. ¿Qué fue todo lo que pasó en estos espacios en donde hay una diversidad de saberes y de entendimientos y de comprensión del tema? Entonces, Carlos Arturo, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Te cedo la palabra. Bienvenido. Pues muchas gracias a todos y a todas. También muchas gracias a Lilia, que fue la primera que en su momento me contactó para poder estar aquí. Gracias a Javier Delgado por esta calurosa recepción y despedida de este año de las actividades de sus conferencias. Gracias a la UNAM por darse el tiempo y el recurso para poder ser incluyente y tener este lenguaje de señas mexicana que me parece muy importante, ¿no? En estos tiempos de zoomcracia, en el que pareciera ser que todo está confinado solo a la pantalla, pues también hay gente que lee la pantalla de otra manera. Y bueno, nuestra máxima casa de estudios no podría quedarse en la retaguardia de eso, bien por ese esfuerzo. Bueno, a ver, yo lo que preparé fue, a ver si no se escucha un poco tonto, una especie de reflexión sobre no lo que los antropólogos o la antropología han hecho en estos meses, sino sobre un diálogo entre antropologías.
de repente la gente siempre se pregunta, ¿y para qué sirve un antropólogo? Ah, tú eres antropólogo, qué bueno, tengo unos huesos en mi casa, quiero ver si son antiguos, o encontré unas piedras ahí cuando quise hacer la cisterna, ¿por qué no vienes a verlas? Bueno, ¿qué es el antropólogo, no? Y el antropólogo trabaja con comunidades vivas, con memorias vivas, con narrativas vivas, trabaja en las ciudades, trabaja en las selvas, trabaja en el campo, trabaja donde haya algo diverso, donde haya algo distinto, donde haya alteridad, donde estén los otros. Pero de un tiempo a esta parte, una cosa que me parece importante decir es que algunas corrientes de la antropología contemporánea han llegado también a la constatación, si se quiere decir así, al descubrimiento de que el pensamiento profundo de las comunidades indígenas tienen su propia antropología. No son saberes, creencias, viejos cuentos de abuelos y de abuelas. Son sistemas de pensamiento propio que tienen su propia clave antropológica. Y yo preparé el día de hoy una ponencia en ese sentido y me gustaría mucho que pudieran seguirme, cuestionarme, preguntarme, para saber si en efecto en estos tiempos tan complejos y pandémicos vale la pena seguir pensando en la diversidad cultural, en la variación cultural, en el pensamiento y en los símbolos. Tengo una presentación e iré leyendo algunas cosas y le vamos a pedir aquí al equipo técnico a que nos ayude con esta presentación. Muchísimas gracias, Diego. La presentación se llama El cielo contra el COVID y le puse ahora un subtítulo que puede ser irrelevante, no pasa nada, ¿no? Son las personificaciones artísticas de una pandemia entre los pueblos indígenas de México. Y empezaré diciendo lo siguiente. Esta charla es la cuarta de un ciclo que inicié con varios artículos que escribí con este título, porque bueno, si buscan mi nombre en Facebook van a ver Carlos Dávila, ponencia El cielo contra el COVID, pero no es la misma. Fui tratando de articular varias cuestiones para después armar tal vez un texto más amplio y que derivan, insisto, hacia un tema particular, a saber, las estrategias rituales que algunos pueblos indígenas desarrollan aún hoy contra la epidemia del COVID-19. No solo en México, en esta ocasión me gustaría también hablar brevemente de algunas otras regiones del mundo en las cuales el lenguaje pretendidamente científico no alcanza para exponer lo que sucede ante los ojos de un planeta pasmado por un microorganismo del que se sabe poco o del cual lo que se sabe es compartido por muy pocas empresas, gobiernos, laboratorios, ¿no? De repente el mundo quiere saber, quiere interpretar, quiere tener un lenguaje que le permita explicar lo que sucede. Y bueno, al no ser lo que se sabe científicamente sobre el COVID un saber universalmente compartido, discutido o comprendido, lo que llamaremos COVID ingresó en los imaginarios y fue narrado, descrito, interpretado como un gusano entre los celtales, un mal aire o viento enfermante entre los mapuche en Chile, una gripa fuertísima entre los pueblos mazaguas del Valle de Toluca. Hoy en la mañana les quiero comentar que venía yo escuchando una estación, pues Carmen Aristegui, y este muchacho, se me acaba de ir el nombre, perdónenme, el director general de Culturas Populares, Mardonio Carballo, cuando habla acerca del COVID, le pone el nombre Cocolistli en náhuatl, que es el nombre de estas epidemias junto con el matlazáhuatl, ¿no? Para tratar de describir, ponerle nombre a la enfermedad. En la Tarahumara, en Chihuahua, y ahí sí me gustaría ir a la siguiente diapositiva, una hermosísima canción de un grupo de música tradicional alertaba a la gente sobre, lo dice ahí, está tanto en Rarámuri, no lo leeré en Rarámuri, una canción que dice: el virus coronado, no temas, no temas, tú niño y niña, el virus coronado, vuela por el mundo, juntos combatiremos contra virus coronado. Es decir, el nombre es muy importante y las características físicas de cómo la gente iba entendiendo el COVID son más importantes todavía. Por ejemplo, en muchas otras comunidades, ya no pensemos en el caso de este lado del mundo, en África, por ejemplo,
la memoria popular rescató las viejas historias de epidemias más antiguas, muchas veces mezcladas con sus mitos de origen. Por ejemplo, si vemos la siguiente diapositiva, las enfermedades infecciosas tenían un peso muy importante entre los Baganda, que son esta tribu de Uganda. Ahí hay unas mujeres bailando. Estas enfermedades infecciosas tenían un peso muy importante en ellas. Y esta cultura incorporó las enfermedades en las historias que interpretan el origen de su pueblo. Hay un relato muy bonito que dice que las enfermedades están representadas en Gualumbe, el hermano de la primera mujer que habitó la tierra. La ira lo transformó tanto que se convirtió en un asesino de niños. Los esfuerzos para atraparlo no funcionaron porque sus víctimas, en vez de esconderse en sus casas, pastaban con los animales o cuidaban los huertos. Entonces la hermana de Gualumbe, Numbi, su marido Kintu y sus descendientes se hicieron nómadas, estableciendo aislamientos por toda la región. Cuando estas comunidades crecían tanto que llamaban la atención de Gualumbe, el hermano de la enfermedad, una buena parte de la población debía de huir. Y esta parábola, transmitida de manera oral de generación en generación hasta el día de hoy, demuestra que los Baganda conocían la utilidad del distanciamiento personal mucho antes de la llegada de los colonos europeos. La separación como estrategia. En la siguiente diapositiva vamos a ver a los mapuche. En el sur de Chile, para ellos la enfermedad o Cushan, particularmente en sus comunidades al sur de Chile, se constituye como un fenómeno que no es puramente biológico. Esto es muy importante. La enfermedad en el mundo indígena no solamente es un problema de médicos o de enfermeras o de hospitales. Es un problema que es una consecuencia última de un conjunto de actos que la desencadenan y la explican. En un sentido colectivo, la pandemia del COVID-19 sería para los mapuche el síntoma de un ciclo catastrófico y una crisis civilizatoria más amplia. Por ello, al menos las respuestas y métodos de cuidados y de prevención deberían considerar dimensiones diferentes que están incorporadas desde el mapuche Ricusuam, el pensamiento propio. Desde esta perspectiva, los Cushan, es decir, las enfermedades, son desequilibrios que afectan las diferentes dimensiones del Che, que es la persona. Pueden afectar el Puyu, lo espiritual, generando diferentes efectos. En otro momento puede ser afectado el Ricusuam, el pensamiento, pero también el Raki Chejen, la dimensión social o el cuerpo. Y lo más interesante es que los mapuche nombran al coronavirus el Winja Cushan, la enfermedad de los blancos, la enfermedad que viene de afuera. Y si ustedes se dan cuenta en esta fotografía que ahorita nos van a ampliar, van a encontrar a gente del pueblo mapuche a caballo, con sus banderas mapuches, que muchos de ustedes han visto en las últimas marchas multitudinarias en Chile, pero lo más importante es el letrero que está arriba, ¿no? Si le bajas tantito para que veamos el letrero, dice el nombre del pueblo, dice sin COVID-19 y sin inmobiliaria. Los mapuche, al igual que los wixárika o al igual que los otomíes de Xochicuautla, también combaten contra las mafias inmobiliarias que hacen del territorio un negocio. Si vemos la siguiente, en la Amazonía conocemos el dramático caso de los Yanomami de Brasil, muchos de cuyos jóvenes se ven obligados a moverse por un amplio territorio selvático, suburbano o incluso urbano, llevando y trayendo de manera inevitable el virus, ¿no? Aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, una toma aérea de estos grandes ríos que son como boas, culebras que pintan la Amazonía. Si vemos la siguiente, vamos a encontrar a un Yanomami en la selva, que para ellos es la selva culta, la selva habitada. Ellos dicen, la selva es nuestra ciudad, es nuestro pueblo, aquí está nuestra farmacia, aquí están nuestras tiendas, aquí está nuestro mercado de comida, aquí está nuestra vida. La selva está viva, pero no es un espacio natural como lo entendemos nosotros, es un espacio animado y culturizado. La siguiente, por favor, una foto muy triste. El cementerio más grande de América Latina, visto desde arriba, dispuesto a acoger los cuerpos de muchos Yanomami que inevitablemente morirán o están muriendo por la pandemia. Nos quedamos aquí.
Estos jóvenes que van y traen el virus de manera tan complicada son sepultados fuera de sus pueblos. El problema de la muerte se agudizó no solo por los contagios, sino además por el muy complejo sistema ritual funerario en dicha cultura. La gente no solamente se muere y ya, el proceso que hay del cuerpo, de las almas, de la transmigración, es un asunto fundamental para muchas culturas. Y el ritual también quedó torcido por el coronavirus. Entre los Yanomami, los funerales involucran la ornamentación del cuerpo y el ritual llamado Cuarup se realiza en promedio un año después de la muerte de manera constante. Se puede decir que los funerales involucran adornos, pintura corporal. Los ancianos dicen que existe preocupación entre los pueblos indígenas sobre cómo tratar el cuerpo de los muertos en tiempos de pandemia y solicitan que tal vez se puedan hacer las pinturas y los adornos del cuerpo, pero con máscaras y con mucho cuidado. Los antropólogos que trabajan entre ellos explican que en algunos rituales de los grupos Yanomami se usa una pira ritual para quemar el cuerpo. Esta pira en teoría es algo factible. El problema son los fluidos que salen del cuerpo. Pero el problema es que cuando llega el llanto, cuando el cuerpo está empezando a tener este tipo de tratamiento, llega el llanto y antes de que sea consumido hay que generar muchos rituales de abrazos entre la gente. La gente tiene que tocarse. Y esto generaba y sigue generando al día de hoy un problema grave en términos culturales, porque la cultura occidental dirá, es un cuerpo contaminado, tiene que ser deshecho de la manera más rápida posible. Para muchos grupos indígenas en el mundo es un cuerpo que tiene que ser debidamente honrado para que no se convierta en mal aire o en una enfermedad posterior. De vuelta en México, la siguiente, la lingüista Mije Yasnaya Aguilar, ¿no?, a la que tendremos la siguiente semana, por cierto, en nuestro segundo encuentro de jóvenes indígenas urbanos, organizado por la ENA, la SECULT y la Universidad Iberoamericana, recuperaba la historia de la enfermedad caliente, la gripe española que asoló al mundo en 1918 y que muchas muertes causó entre las poblaciones indígenas en el México que atravesaba aún los últimos años de su revolución. Para esta investigadora, y en alguna entrevista para el periódico El País, Yasnaya decía, sería difícil decir que el capitalismo con la pandemia terminó, pero sí que cree que la pandemia es el inicio de una serie de eventos y de consecuencias climáticas que nos van a enseñar a tener respuestas colectivas. Yasnaya señala el ejemplo de su comunidad en Ayutla, Oaxaca, que por cierto está peleando por el derecho al agua contra otra comunidad que se la niega. Nos ha pasado de todo en estos 500 años, de todo muy agresivo y aquí estamos. Creo que es una estructura probada de resistencia para tener la vida. La lingüista y traductora sostiene que incluso en las grandes urbes es posible crear comunidades autogestionadas y esto va para el PUEC, que por supuesto le queda clarísimo. En la Ciudad de México he encontrado experiencias, dice Yasnaya, muy interesantes, donde de pronto un barrio decide resistir a la gentrificación y se articulan, no por romanticismo, sino porque ven en eso una vía más inmediata para resolver un problema. Pero lo más importante, la frase que coloqué junto a Yasnaya, pocas veces se nos ve como agentes políticos a los pueblos indígenas. Somos usados como una reserva folclórica que justifica cultural y espiritualmente al Estado mexicano. El gran problema es que cuando queremos reivindicar los rituales, los modos de concepción sobre la vida y la muerte, el cuidado del territorio y del agua en las comunidades indígenas, entonces dejan de ser folclor bonito y museográfico para convertirse en indios contestatarios, levantiscos y ariscos, esta vieja terminología de la época de la colonia y del porfiriato que sigue muy viva. ¿Qué quiero decir hasta aquí? Perdón, que para los pueblos indígenas la pandemia no es ni será un evento aislado ni meramente clínico, sanitario, médico, sino eminentemente social y, mejor dicho, cosmopolítico. Las explicaciones que ofrecen los pueblos pueden variar en grado y en escala, pero coinciden en algo. Esta pandemia es un grito de la tierra. Algunos grupos se refieren a este grito como una demanda de los ancestros hacia los actuales pobladores, incapaces de cuidar y defender los árboles, la selva, los manantiales y la fauna. Otros grupos indígenas, por ejemplo, donde yo hago mi trabajo de campo, en la Sierra de las Cruces y Monte Alto, en el Estado de México, todo el mundo me dice, ¿dónde está esa sierra? La quiero conocer.
Y cuando les dices, oye, ¿has comido quesadillas en la Marquesa? Ah, claro, sí, sí he estado en la Marquesa. Esa es la Sierra de las Cruces y Monte Alto. Digamos que empieza en el sur de la Ciudad de México, en el Ajusco, y terminará hasta la salida a Querétaro por Villa del Carbón. Esas montañas, por ejemplo, donde los grupos indígenas están evangelizados desde el siglo XVI, leen la pandemia como un pecado contra la naturaleza creada por Dios. Otros grupos más apelan al cansancio de los dueños de la tierra y a la dueña del agua, como lo hemos leído en algunos pueblos de la Huasteca gracias a los trabajos, entre otros, del gran Carlos Eiras. La enfermedad es, pues, consecuencia de las acciones humanas, de la depredación, el extractivismo, el ensuciar la tierra, el pretender convertirla en mercancía. Desde hace algunos años, no sé si podemos pasar a la siguiente, creo que, por ejemplo, ahí lo que estamos viendo es que las comunidades sin hospitales, sin recursos, sin médicos, decidieron aislarse. Y este aislamiento no es casual, es también una demanda política de un país cuyo proyecto de salud los aisló desde hace muchos años. No haré política ni haré crítica política, pero cualquiera podría revisar las cifras de los hospitales inaugurados por el gobierno del presidente Fox, Calderón y Peña Nieto, de los cuales el 90% están totalmente abandonados. Este aislamiento, aquí lo que pueden ver es a las autodefensas en Guerrero defendiendo la entrada a los pueblos, es una metáfora también. Se parece mucho a los fusiles de palo del EZLN, que decían que los fusiles aparentemente mudos sonaban por todo el país reclamando justicia. Desde hace algunos años, la teoría antropológica contemporánea habla sobre el conocimiento indígena como una teoría antropológica. Es decir, la gente cuando cuenta nos habla de su propia antropología. En general, y saltándonos muchas convenciones, ¿qué se espera de cualquier teoría antropológica? Pues vaya, que describa la diferencia, la variabilidad, la alteridad, lo diverso. Cuando uno escucha a los pueblos indígenas hablar sobre una exacta distribución de existentes humanos, no humanos o exhumanos en diversos mundos, todos en posible coexistencia, cuando escuchamos narrativas que explican el papel agentivo de los muertos que cada año, es decir, cada día, vienen a comer, que trabajan la tierra, que bailan en el carnaval, cuando escuchamos las historias sobre el origen de los hombres y los animales, de los pueblos custodiados por santos o cristos que son hermanos, cuando atestiguamos ceremoniales y rituales destinados a contentar y entretener a los dioses, nuestro sistema cientificista y monocultural acusará que estamos ante un sistema de creencias primitivas, folclóricas, arcaizantes. Es bonito cuando es artesanal, no es bonito cuando reclaman el cuidado de la tierra. Pero son cada vez más los aportes antropológicos que reivindican que el saber indígena no es una moda New Age. No es que sean veganos, ¿no? No es que hagan vida espiritual preciosa, ¿no? Sino también están dotados de un pensamiento teórico que desafía nuestras ideas sobre qué es pensamiento y qué es teoría. Las creencias, asimiladas como una suerte de ciencia devaluada, están más extendidas en el mundo indígena de lo que se piensa. Vamos a pedir la siguiente slide. Baste recordar, por ejemplo, ¿no? Baste recordar a nuestro público las diversas reacciones contra el COVID exhibidas a lo largo y ancho del planeta. Por ejemplo, presidentes en América Latina, hay uno que aquí se llama Andrés Manuel López Obrador, que sacó un escapulario que se llama el Detente y que ustedes ya pueden encontrar en el mercado de Sonora. Ya puedes encontrar el aceite de AMLO y también su escapulario. Y esto dicho en una mañanera desde el Palacio Nacional. Sin embargo, si podemos ampliar el Detente, parezco yo merolico del mercado de Sonora, no los vendo yo, pero los pueden encontrar ahí. Ya no nos agrandaron la imagen, pero si pudieran agrandar la imagen de la derecha. Muchas gracias. Si quieres vemos un poquito la otra. Gracias. Detente, enemigo, el corazón de Jesús está conmigo. Alguien podría decir, oye, yo pensaba que solamente los pueblos indígenas o campesinos tenían creencias. Creencias tenemos todos, de eso quiero hablar un poco más adelante.
Pero esa es una reacción política, por ejemplo, ante el COVID, cuando el presidente incluso dijo que nos venía como anillo al dedo, sin tener en mente seguramente a los 90,000 muertos que son llorados aún hoy en el país. Si vemos la otra imagen que está a la derecha, vamos a ver un graffiti bonito, precioso, que me gustó. ¿De cuál lado de la cuerda está usted? Y del lado izquierdo vemos a los médicos de la Cruz Roja y del otro lado al COVID, ayudado por el presidente Jair Bolsonaro, que dijo que esto solamente podría tener una explicación desde el cristianismo evangélico radical. De tal suerte que estas creencias, ¿no?, se articulan con la siguiente imagen, por favor, la siguiente slide. Respuestas salvajes contra el COVID. Partidarios pro-Trump, ¿no?, en la imagen que ustedes ven a su izquierda, que exigen la reapertura de la economía en Estados Unidos, y esta famosísima imagen de una camioneta. A los gringos les encantan mucho las camionetas, como aquí algunos mexicanos, ¿no? Y con este cartel, Land of the Free, Tierra de los Libres, detenida esta marcha por personal médico que se para frente a la camioneta con muchísima dignidad. Y uno podría pensar que los gringos no son salvajes. Bueno, son más capaces de poner un presidente en cualquier otra parte del mundo que en su propio país. Pero uno no pensaría que en la tierra de los libres y en la tierra de Harvard y en la tierra de Stanford y en la tierra de de otras universidades pasara esto. Esto pasa en cualquier parte. La imagen que tenemos en el otro extremo de la misma diapositiva, podemos ver, por ejemplo, estos incendios de hospitales en México o la quema de patrullas para evitar la fumigación. Si esto sumamos las agresiones contra médicos y enfermeras, la circulación del mito urbano sobre hospitales en donde los enfermos eran despojados de su líquido de rodillas o de sus órganos, aprovechando que los cadáveres se entregaban sellados, o los disturbios en diversas regiones donde se quemaron patrullas o que sanitizaban a pueblos enteros o incluso hospitales, la cosa no parece ser tan civilizada. No pareciera ser que los pueblos indígenas son los salvajes. Por eso la gran pregunta es, ¿quién tiene la razón sobre el COVID? ¿La ciencia? ¿Pero qué es la ciencia? ¿Dónde está? ¿A qué huele? ¿A qué sabe? ¿En algún laboratorio especial? ¿Ubicado dónde? ¿Controlado por quién o quiénes? Si ahora la vacuna te va a ser cobrada a través de tu recibo Telmex, la gran pregunta es también preguntarnos si la salud, entre otras cosas, y la ciencia, entre otras cosas, también tienen un profundo peso económico. Hace más de medio siglo, un antropólogo francés, Claude Lévi-Strauss, debatió con sus colegas sobre las diferencias y similitudes entre el pensamiento salvaje, entre grandes comillas, y el pensamiento científico. Claro, los salvajes eran indios, negros, gente de las periferias, gente que no estaba escolarizada. Científicos, por ejemplo, por supuesto, Europa, Estados Unidos, Canadá. Y esta polémica tiene muchos años, pero Lévi-Strauss nos muestra de manera general que el pensamiento salvaje no es el pensamiento propio de las sociedades no occidentales, sino cualquier pensamiento a partir del momento en que se establecen clasificaciones sobre la naturaleza y lo social, sin someterlas a los imperativos de la domesticación. Es por ello que se apoyan los análisis etnológicos de muchísimas culturas para tratar de entender que el pensamiento salvaje y el pensamiento científico son dos caras de la misma moneda. ¿Qué relación y diferencia existe entre uno y otro? Estas dos maneras de pensamiento son formas de poner en estructura el mundo, de explicarlos. Y Lévi-Strauss nos mete en un bonito término que se llama el bricoleur, en francés. El bricoleur es alguien que no es el ingeniero alemán que tiene que reparar un coche Mercedes-Benz, sabe exactamente qué tuerca, qué tornillo, qué cable, qué herramienta, qué mecanismo. El ingeniero no es bricoleur. El bricoleur es el mecánico que resuelve un problema de un Volkswagen con un gancho de ropa, con un alambrito, con una corcholata, con lo que tiene a la mano. Lévi-Strauss lo que nos enseña es que las culturas son profundamente bricoleurs y hacen bricolages. Todo el mundo sabe que un bricolage es como estas cosas que se van pegando de distintos recortes y sale algo muy extraño. Así son las culturas, así es el pensamiento, así configura y estructura muchos
discursos sobre la religión, la ciencia, la educación, la patria, el género, la sexualidad. Y lo hace básicamente con restos y sobras de la misma cultura que se van reciclando en muchísimos sentidos. Ahora, quiero hablar de estos restos y sombras de elementos con los cuales algunos pueblos están intentando personificar la pandemia. Los antropólogos que siguen leyendo a Lévi-Strauss y debatiendo sus aportes recuerdan que en las culturas indígenas el conocer no es objetivar, ¿no? Cuando te dicen en la escuela tienes que ser muy objetivo, no te lo está diciendo un antropólogo contemporáneo. En el pensamiento indígena, conocer es personificar, hacer algo persona o personalizar algún tipo de conocimiento. Aprender al otro es conocer su persona, sus intereses, sus capacidades, sus fuerzas. Y muchas de las realidades a las que nosotros llamamos cosas, en los pueblos indígenas y también entre nosotros, en realidad son personas, o están vivas, o están animadas. Siempre le pregunto a mis alumnos, ¿qué le pasa a la computadora o al internet cuando faltan 5 minutos para mandar el examen en línea? Pues la computadora o el internet o el Wi-Fi se vuelven locos. Y uno podría pensar, ¿de veras la computadora se vuelve loca? ¿De veras el internet está vivo? Pues pareciera ser que sí. De hecho, muchos de los jóvenes de hoy tienen perrijos o gatijos. Y uno dice, ¿de veras? ¿De veras el perro se llama Pepe y el gatito se llama, no sé, X? Cuando en mi pueblo los perros se llamaban Solovino y los gatos Misifus, al día de hoy tienen nombres, tienen apellidos, tienen acta de nacimiento y también se les hacen rituales funerarios. Todos tendemos a personificar, todos tendemos a darle vida a cosas, vida y persona a cosas que aparentemente son cosas. Y esto en el arte indígena es un debate bien interesante para el cual hay gente muchísimo más experta que yo. Lo que les quiero contar es que luego de varios meses de trabajo de campo entre comunidades mazaguas y otomíes, y después de comprender que la mirada indígena sobre el COVID-19 giraba en torno a un pensamiento profundo, que aparte necesitaba materializar, dar persona, dar rostro al COVID, decidí hacer un experimento y un proyecto académico. Buscar la manera de que diversos artesanos en México, en particular, retrataran la epidemia con sus obras. En un principio me dirigí a artesanos mascareros, pero con el tiempo las circunstancias me colocaron delante de otras personas que en sentido estricto no son necesariamente artesanos, pero que generan arte ritual. Empezaré señalando que estos meses la vía de comunicación con muchas comunidades de artesanos fue gracias a Facebook, WhatsApp o al teléfono celular. Si antes tenía uno que viajar hasta la región para encargar una máscara o hablar con alguien, al día de hoy tengo que decir que estas comunidades rompieron su aislamiento y han hecho del Facebook un mercado extraordinario. Don Juan Hernández, que veo que me está siguiendo desde Huitzotlaco en la Huasteca Hidalguense, siempre me dice, cuando le pregunto cómo está don Juan, me dice, benditas redes sociales, bien. Es decir, se está moviendo por ahí el trabajo. Perdón, mi proyecto inició buscando artesanos mascareros en Hidalgo, Atlapesco, en Citlala, Huitzuco, Ometepec, Guerrero, Naulinco, Veracruz, San Mateo del Mar, Oaxaca, en Zapopan, en Jalisco, y en la Mixteca Poblana, con el gran Johnny Calixto, y también en San Francisco Xomatlán, en Guerrero, con mi amigo Seferino Baltasar Basilio. Para mí estos mascareros representaban, o son, verdaderos bricoleurs, indiscutibles creadores de imágenes con restos y sobras, no materiales, sino restos y sobras también materiales, pero también de la imaginación, del discurso, de lo que veían en la televisión, de cómo ellos entendían e iban configurando el COVID. La pregunta era muy sencilla. Maestro, ¿cómo piensa, cómo imagina, cómo sueña, cómo cree que es el COVID? Las respuestas fueron fascinantes y de esto me dedicaré a hablarles en los momentos siguientes, ya sin leer. La siguiente diapositiva. Don Juan Hernández de Atlapexco, Hidalgo, diseñó esta máscara de Chantolo
para la cultura náhuatl. De hecho, le hice una entrevista en lengua náhuatl. Y lo que pueden ustedes ver ahí es a un ser del inframundo que viene a Xantolo, justamente como si tuviera, no la cara llena de acné, como si fuera el coronavirus. Y lo más interesante de esta primera máscara que recibí es que conforme iban pasando los días y los tiempos, los mascareros ven al COVID de color verde, en la mayoría de los casos. Esto, por supuesto, que puede tener una explicación a partir de lo que ellos mismos ven en redes sociales o en otros espacios, pero por supuesto que esta máscara tiene una aplicación muy específica en el Xantolo, en la fiesta de los muertos. Y en este caso, este cocolistli, como dijo hoy en la mañana Mardonio Carballo, queda representado en esta máscara náhuatl. La siguiente, por favor. No, ya la siguiente imagen. Si quieres aquí no, bueno, salvo que te pida, hacemos detalles. Este par de máscaras de Seferino Baltasar Basilio de San Francisco Ozomatlán Guerrero, lo que reflejan también justamente es al COVID saliendo tanto del cuerpo de un cerdo, como lo podemos ver en la mano, en su parte izquierda de la pantalla, como a un hombre afectado de COVID, insisto, también saliéndole de la cara. El gesto, los dientes, si pudiéramos agrandar la máscara del hombre, lo que ustedes pueden encontrar ahí es que en la mayoría de las máscaras casi nunca van a ver representados personajes indígenas. Muchas máscaras son gente con bigote, gente con barba, gente con sombrero tejano y ojos azules o mestizos. En este caso, lo que ustedes están pudiendo ver es en esta preciosa máscara, justamente al COVID emergiendo del rostro de un hombre mestizo. La siguiente diapositiva. Don Fidel de la Puente, el diablo mayor de Teloloapan Guerrero, ¿no? Ustedes a la derecha van a poder ver a los diablos de Teloloapan cuando vinieron a bailar al Zócalo de la Ciudad de México cargando unas enormes máscaras. De hecho, si podemos agrandar ya la máscara en sí, la foto no le hace mucha justicia porque la máscara realmente es muy grande, tiene por lo menos unos 50 centímetros, no, me estoy quedando corto, unos 70 centímetros con los cuernos, y lo que van a poder ver a los lados, digamos en los cachetes de la máscara, es justamente un COVID sangriento saliendo justamente de este diablo. Haremos después unas fotos de perfil para poder hacer un catálogo más razonado, pero Fidel de la Puente, en el norte de Guerrero, por supuesto que es uno de los mascareros que han preservado esta tradición de los diablos que usan estas máscaras y estos látigos desde los años de la independencia para amedrentar a los españoles. Cuando él hizo esta máscara y fui a recogerla, me dijo, qué bueno que ya te la llevas porque los niños es la atracción para ellos. Y el discurso generado sobre el COVID a partir de la entrevista al mascarero me refiere justamente que el COVID puede salir del diablo, pero que no pudo contra los diablos de Teloloapan, porque la gente siguió bailando a pesar de la contingencia. La siguiente, por favor. El Skeletor de Naulinco, Veracruz. Aquí Melqui, un gran mascarero de Naulinco, que ahora estuvo trabajando mucho tiempo en la Huasteca haciendo máscaras para Xantolo, tuvo la delicadeza de hacer esta máscara para el proyecto, y es una máscara que parece plastificada, pero es solamente el acabado de la pintura. Y cuando yo la recibí, la gente que la veía aquí en la ENA me decía, mira esta máscara de Skeletor, ¿no? Que es como esta caricatura de los años 90 o 2000, la verdad es que yo nunca la vi, pero que en efecto representaba una máscara que de una u otra manera se convertía también en esta representación gráfica de manera continua de los picos asociadas a la muerte. Es decir, si es una mirada mortal, si es una mirada letal y que por supuesto ya personificada adquiere otro tipo de significación. La siguiente, por favor. El diablo mayor de Ometepec, Guerrero, don Nicolás Peñalosa, que es este hombre que ustedes están viendo en la derecha, generó para un servidor y para el proyecto la máscara que ustedes ven a la izquierda y que les pediría que hiciéramos un poco más grande, ¿no?
Sí, se parece a este personaje Maléfica, me parece, ¿no? Mucha imaginación hollywoodesca. Pero esta máscara tardaba en llegar justamente porque no había crines de caballo disponibles en Ometepec. Y esta máscara necesitaba al menos 3 crines de caballo y de diferentes colores. Y una vez que la pintó, si podemos hacer un acercamiento, no solamente le imprimí el color verde, sino que la lengua y las mejillas están también habilitadas por el código COVID, ¿no? Ya no la pudimos ampliar, pero no pasa nada. Vamos a ver. Pero no pasa nada, ¿eh? No se puede, no pasa nada. No nos detengamos en esto. El toro Tastuán en Jalisco, que es una máscara, ustedes ven a la derecha la ceremonia de Tastuanes, y aquí lo que pueden ver es justamente al toro Tastuán. El toro básicamente es una representación universal en las máscaras en México, o personajes con cuernos. De hecho, las máscaras que han visto tienen en su mayoría, son mayormente astadas, es decir, con astas de cuerno o de borrego. Lo que pueden ver aquí es esta personificación del mal que es el toro, ¿no? Un animal inalcanzable en términos de comida en las comunidades indígenas durante toda la colonia, y la otra parte retocada de la misma manera con el COVID, con un ojo señalando la fecha fatídica de este annus horribilis en latín, este año horrible que es el 2020. Si vemos la siguiente diapositiva, por favor. Diego, un amigo mascarero, pero básicamente es que no hay mascareros que se dediquen solo a eso en San Mateo del Mar. Pero cuando lo pude contactar, San Mateo del Mar, si nos ayudas para amplificar el mapa que está a la derecha, lo que ustedes pueden ver es esta parte sur del estado de Oaxaca, donde las comunidades Icot o Guaves de San Mateo del Mar, en particular, han tenido episodios de violencia más que dramática en los últimos años. Y el episodio más complejo se dio justamente en el mes de junio, cuando 15, ahí dice 15 muertos, en realidad me parece que terminaron siendo 21, fueron calcinados, asesinados de una manera bastante cruel por conflictos políticos al interior de la comunidad, y que no es mi papel juzgar. Cuando le pedí a Diego que hiciera la máscara que ahora queremos ver del lado derecho, él me dijo 2 cosas: no ha dejado de llover, por lo tanto la madera está podrida o está a punto de pudrirse. Déjame encontrar un árbol suficientemente grande para hacer la máscara que quiero y te la enviaré. Y por supuesto hizo este tar en Icot, que es un pastor, un personaje de una danza muy peculiar que se hace entre los pueblos mareños. Pero él me dijo: aquí el COVID no ha matado tanta gente como hemos matado entre nosotros a nuestros propios hermanos. Y esta es una máscara dramática, una máscara que refleja justamente esta dualidad que los pueblos indígenas están viendo, agravados por el aislamiento y por la indiferencia del Estado de Oaxaca, del gobierno federal y de todas las instancias responsables de poder pacificar de una manera sostenible el sur de Oaxaca. La siguiente, por favor. Estamos por terminar, no se desesperen. Una máscara de Citlala Guerrero, intervenida por la artista Nicola Romerense Mariana Parra, que es esta máscara de tigre verde que combate contra los tigres amarillos. La siguiente, por favor. Johnny Calixto, un gran artista, igual que todos los anteriores de la Mixteca poblana. Yo conocí a Johnny hace unos 3 años, por ahí debe estar Johnny escuchándonos allá en el sur de Puebla. Lo conocí algún día que fui a hacer trabajo de fotografía etnográfica a la Basílica de Guadalupe. Si ustedes van a la Basílica, y bueno, si ustedes quieren ver danzas y máscaras y todo este bagaje tan importante del patrimonio de los pueblos indígenas, y no tienen para el camión ni para el pasaje fuera de la Ciudad de México, agarren el metro, bájense en el metro Basílica y caminen hacia la villa. No este año porque va a estar cerrada, pero esperemos que el siguiente año sí, el 10, 11 y 12 de diciembre.
cuando llegan muchísimas comunidades a bailarle a la Tonantzin. Yo conocí a Johnny y le pedí en su momento una máscara que por alguna razón se nos fue complicando, y finalmente Johnny hizo esta máscara para mí, que es una máscara que tiene una cantidad muy grande de adornos, que tiene incrustaciones de obsidiana, que tiene palabras en mixteco. La fotografía tampoco le hace mucha justicia, pero Johnny se inspiró justamente en el grabado que me compartió y que ustedes están viendo, que es este personaje degollando al jaguar. Y justamente esta máscara, que es una máscara muy grande, tiene 45 centímetros, ahí está, ¿no? Al personaje, bueno, a ver, nos quedamos con esta. No, tranquilo, ahí está bien. Van a ver huellas, van a ver cruces, algunas palabras en mixteco, Tony Beck, ¿no? Espero esté bien pronunciado. Se contrapone justamente con el grabado que ustedes ven en el otro extremo de la diapositiva, que es a este hombre sacrificando al jaguar, si la podemos mover un poco. Muchas gracias. No, el trabajo tecnológico que hacen los compañeros no es nada fácil, y toda la paciencia y toda la gratitud. Esto es lo que representa esta máscara, con una hermosa ficha que Johnny tuvo la delicadeza de enviarme por Facebook. Si vamos a la siguiente para empezar a cerrar. Los cuerpos del papel del COVID en Pahuatlán, Puebla. Yo no conocía a don Alfonso Margarito García Telles, el gran Baadi, ¿no? El gran Baadi es el que sabe, este chamán otomí de la Sierra Norte de Puebla, que hace estos códices que ustedes están pudiendo ver ahí. A la izquierda podrán ver algunos libros de curación, y a la derecha, muchas gracias, y a la derecha van a ver algunos de sus despliegues en papel amate, ojonote. Él dice que es mote, ¿no? La piel del monte, ¿no? La piel del cerro. Y van a ver ahí, por ejemplo, a personajes ardiendo en las llamas del infierno. El difunto Nicolás, que está siendo castigado, y su esposa de Nicolás. Yo conocí a don Alfonso Margarito, si vemos la siguiente diapositiva, gracias a mi amigo Iván Pérez Telles. Ahí está don Alfonso. Si podemos hacer grande la foto de don Alfonso. Cuando yo lo fui a visitar para poder empezar a establecer alguna relación de compra de sus códices, le pregunté en Pahuatlán, oiga, don Alfonso, ¿y cómo está la cosa por acá? Y me dijo, ya pronto se va a destapar esta mentira. ¿Cómo así? Le pregunté. Claro, la mentira del cororín, la mentira del coronavirus. Y le dije, ¿de qué me está usted hablando? Intercambió unas palabras en otomí con su esposa va a su altar y saca esta cartulina que está en la parte derecha y que ustedes van a ver a continuación. Si movemos la diapositiva. Muchas gracias. Don Alfonso dibujó primero en cartulina y ahora en papel amate su propia visión desde un pueblo otomí de lo que es el coronavirus. A los doctores, que son los verdaderos asesinos de la gente, el diablo que está de fiesta, y el coronavirus que no es el coronavirus, pero que sí es el coronavirus, pero que no es el coronavirus, ¿no? Que es básicamente la ángela o el ángela, la mujer ángel del infierno, y que es un aire de mentiras. No es que no exista, es el problema del origen exógeno de una enfermedad que está matando viejos, que está devastando tierras y que tiene por lo menos 500 años de una variación continua. Celebro mucho que la UNAM sea tan activa y les remito por favor a Noticonquista, el gran proyecto que tiene el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM sobre la conquista de México, como si fuera una serie radiofónica, para que vean cómo en los últimos 500 años la gente ha sido fumigada, contagiada de epidemias, de sífilis, de algún tipo de gripa, y casi siempre pierden. Esto que está sucediendo no es la negación ignorante del coronavirus, es una visión específica de cómo se ve un fenómeno que en los últimos 500 años ha pretendido extinguir a los indios y que estos siguen resistiendo con todas las herramientas
a su alcance. Si vemos la siguiente, por favor. Ahí está lo mismo en papel a mate y con muchísimo más texto. Un texto sobre esto que yo he llamado el Códice COVID lo estaré preparando y presentando para publicación en coedición con el PUEC, no es cierto, ¿no? En algún momento. Pero, insisto, uno podría pensar, ¿qué es más salvaje? Vadio Tomí que niega una enfermedad que es evidente, o los partidarios pro-Trump que salen en la tierra de los libres a manifestarse. La pregunta no es fácil de responder y la comparación es inviable. Hay que preguntar razones, circunstancias, historias, memorias, narrativas que dan cuenta de cómo la gente entiende la forma como otra tanta gente está muriendo y está desapareciendo. Y en esto los pueblos indígenas nos llevan muchos años. Un amigo le decía a otro, tú quieres ser indígena porque te pones guaraches y usas huipil. No, hombre, deja de comer 500 años y a lo mejor nos entiendes, ¿no? Ahora diríamos, no, hombre, vete a vivir a una zona permanentemente arrasada a la que se le quiere robar el agua, los bosques, el aire como en los Guaves, y a lo mejor entendemos este tipo de pensamiento profundo del mundo indígena. Nos quedan unas 3 slides, vamos a ver la siguiente rápido. Un cubrebocas de Chantolo de Tantoyuca, Veracruz, precioso, que cuando lo quise usar mi hija me lo prohibió de manera tajante, pero aún así he salido a la calle con él. Confieso que no cubre mucho, entonces no. Regresemos a los que sí cubren. El siguiente, por favor. Este es un exvoto. Vamos a pedirle a nuestro amigo Diego que nos ayude a hacerlo un poco más grande. Es un exvoto hecho en el taller de Alfredo Vilchis, el pintor del barrio. Y si quieren lo vemos de abajo para arriba. Lo que ustedes pueden ver, de arriba para abajo, perdóname. Lo que ustedes pueden ver arriba es a aviones y helicópteros esparciendo el COVID, otra vez verde. Y de izquierda a derecha a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen de los Remedios de Naucalpan, al Señor Exaltación de Xochicuautla, en medio en chiquito al Divino Rostro del Cerro de la Campana, al lado al Cristo de Acazulco, San Miguel Arcángel y Santiago Apóstol, que ponen su manto para que el virus no caiga sobre los pueblos. Y si leemos abajo, esto podría estar en Chalma, o podría estar en Los Remedios, o podría estar en la Basílica de Guadalupe. Los pueblos de la Sierra de las Cruces y Monte Alto, Estado de México, damos las gracias al Señor Divino Rostro de la Campana, Señor Exaltación de Xochicuautla, Virgen Guadalupana de la Tablita, María Remedios de Naucalpan, Santiago Temoaya, Señor de Chalma y San Miguel Arcángel de Ameyalco, por cubrirnos con su manto y alejar de nosotros el COVID-19 que inventaron los gobiernos para acabar con los pueblos y la gente viejita. Agosto 2020. Y están mis iniciales porque yo recogí la información etnográfica que dio pie a este exvoto. Y finalmente, una última imagen, que se la debemos ni más ni menos que al gran Genaro T. Sánchez, este gran ilustrador de Zacapuaxtla, Puebla. Es esta rearticulación de Santiago y San Miguel Arcángel en combate contra el COVID. Arriba, ¿quién como Dios? Quisut Deus, dicen los latinos, es el lema de San Miguel Arcángel. Y Santiago encierra el virus, ¿no? El grito era Santiago cierra España, que era el grito con el cual Santiago Matamoros ayudó en la expulsión de los árabes y judíos en el 1492. Y ahora se añadió el Santiago encierra el virus, que es justamente la forma como en Temoaya y Ameyalco, en el Estado de México, los santos y el cielo combaten contra el COVID. Tengo la impresión de que es la última slide, entonces si es así me gustaría regresar a nuestros rostros, que no son tan bonitos. Bueno, el mío al menos no es tan bonito como estas fotos que trajimos, pero para dar 30 segundos de conclusiones. Y agradeciendo además a nuestros amigos técnicos. Esta es una investigación en ciernes. Al principio,
cuando varios colegas, Ricardo Faguaga, Blanca Cárdenas, Carla Vivar, Lisette Pérez, empezamos a hacer un seminario interinstitucional sobre antropología y COVID, muchos colegas decían, hey, ¿quién les dijo que eso se puede hacer? Esto requiere tiempo, requiere distancia, requiere tener un poco más de paciencia para ver cómo están sucediendo las cosas. Y cuando empezamos a ver a nuestro alrededor que mucha gente en Brasil, en Centroamérica, en África, en Europa, en Oceanía, estaban empezando a cuestionarse las formas culturales, simbólicas y rituales de esta pandemia, decidimos que no teníamos que hacerle caso a la gente que muy cómoda en casa estaba quedándose viendo pasar el cadáver de mucha gente. Y decidimos pensar no como un acto heroico, que es posible hacer registro etnográfico, hacernos preguntas sobre la forma como los pueblos indígenas y otros pueblos más bien suburbanos, etcétera, están repensando la pandemia. Es mentira que los indígenas estén actuando de manera salvaje, reproduciendo un discurso colonialista que es cada vez menos creíble. Es mentira que las comunidades en Estados Unidos sean comunidades higiénicas, sanitizadas, civilizadas y que se están quedando en casa. Todos tenemos un poco de salvajes, pero tengo la impresión de que esto que acabamos de ver refleja un pensamiento moderno en toda la primera línea y con todo derecho. Cuando los mascareros, cuando los artesanos, cuando los badi, ¿no? Que ya dije que son los que saben en otomí, en el Estado de México se llaman MEFI, los trabajadores del Divino Rostro, siguen trabajando en el cerro para que llueva, para que el aire se lleve al COVID, para que el Divino Rostro ilumine la mente de los laboratoristas químicos y científicos. Uno descubre que tenemos cerca comunidades que piensan que otros mundos coexisten, que otros mundos son distintos, y que en efecto esta preocupación, como dice el Principito, nos hace pensar juntos, aunque no pensemos igual. Yo lo que quise traer al día de hoy fue una de tantas expresiones disponibles más allá del mercado de la artesanía. Esto no tiene nada que ver con algo que se compra y se vende. Es pensamiento profundo hecho madera, hecho cartel, hecho ex voto, hecho arte cosmopolítico, como dirán ahora los colegas Johannes Neurath, Natalia Gaballeda, Alessandro Questa, que tienen un extraordinario seminario en línea en el Colegio de San Ildefonso. Como se pueden dar cuenta, esto va para largo y las respuestas siguen estando en el aire, pero las comunidades indígenas ya le pusieron cara al COVID. Ya saben contra quién están peleando. Ya saben qué es lo que tienen que hacer y seguro lo seguirán haciendo. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. En verdad, una presentación magnífica, un trabajo de investigación profundísimo. Afortunadamente yo he tenido también la posibilidad de trabajar con comunidades y de trabajar mucho también con esta parte de la importancia de las máscaras, ¿no? Como bien dices, no es un tema artesanal en ningún momento, es un tema ritual, es un tema en el que la esencia de comunidades se refleja precisamente a través de las máscaras y los ritos que con esto se conllevan. Entonces, si me permites empezar a hacer un pequeño resumen de lo que fui apuntando, que me pareció muy, muy valioso de retomar. Y bueno, iniciando evidentemente en que el estudio de la antropología y las comunidades vivas tiene que estar siempre de manera transversal con las demás disciplinas que conllevamos, con la historia, con la arqueología, porque no podemos tener un resultado lógico y de excelencia si no estamos conscientes de lo que en este momento está pasando, ¿no? Nada nos sirve un estudio pretérito si no lo tenemos transportado al presente y a lo que nos puede dar de experiencia este estudio. Entonces, en ese sentido, me queda clarísimo que el comentario que dices que hace el director de Culturas Populares de denominar al COVID Cocolistli, pues para mí es clarísimo. Finalmente, desde las crónicas del siglo XVI sabemos que Cocolistli era la gran enfermedad, era el gran mal, ¿no? Y si bien no se sabía exactamente qué era,
pero lo que sí sabíamos era que arrasaba con todo. Entonces tampoco están perdidas nuestras comunidades al decir que este mal es un grito de la tierra, es una demanda por olvidar nuestro entorno y por no tener el cuidado adecuado hacia nuestro planeta. Y eso lo vimos en los primeros meses de confinamiento, en que empezaron a aparecer especies que no se veían desde hace mucho tiempo o se acercaron a áreas inimaginables en los océanos, en las selvas, en los bosques, ¿no? Entonces, pues definitivamente el tomar en cuenta este conocimiento ancestral, como lo que decía, la separación como estrategia. Parece que ahorita como niños chiquitos es una obligación el confinarnos, ¿no? Es una molestia el no poder salir a hacer nuestra dinámica social, lo cual es verdaderamente absurdo, ¿no? Ahí vemos también cómo hemos perdido la capacidad personal de reflexión y de autoprotección, ¿no? Porque tenemos que, nos tienen que obligar a hacer las cosas para que las hagamos y aún así no las hacemos, ¿no? Es muy absurdo. Y yo creo que ese es uno de los procesos de reflexión que tendríamos que tener muy claros, que mucho de lo que ha pasado en todo en toda esta dinámica es nuestra individualidad terrible, que no importa lo que le pase al de al lado, y que ahora nos ha dado con la frente a darnos cuenta que claro que importa lo que le pase a los demás y que no solo somos nosotros, ¿no? Y que mientras sigamos teniendo ese pensamiento individual, pues estaremos equivocados. Por otro lado, sí, en efecto, es un arte ritual, definitivamente no es una artesanía. Y pues las máscaras siempre están repletas de simbolismos, ¿no? O sea, porque nos representan lo sagrado y lo humano. O sea, en el proceso de conocimiento, la máscara en un momento dado va a representar, al momento de ponérnosla, esta comunicación con otras esferas, ya sea religiosas, ya sea en relación al chamanismo, como bien decías. Entonces, pues creo que definitivamente esta conferencia que nos has dado nos ha abierto un panorama muy, muy complicado, como bien dices. Creo que tenemos que estar más conscientes de lo que pasa alrededor y, como bien dices, evitar este aislamiento social en el que, pues, yo vivo en mi espacio y lo que pasa en otras áreas no me compete, no es cierto. Todo lo que pasa en nuestros espacios nos compete como país, nos compete como espacios sociales. Entonces, creo que es un poco lo que yo estuve ahora retomando, y me gustaría pasar a darte todos los saludos y las preguntas del público. Carlos, si estás de acuerdo, no sé si quieras comentar algo. Pues vaya, gracias por tus apreciaciones. Claro, cuando empezaron a decir quédate en casa, la gran pregunta es, ¿qué es la casa? No es igual para todos. Es decir, un departamento en Polanco, en Santa Fe, pues es un tipo de casa. Una casa de interés popular en Huehuetoca o en Chalco o en Iztapalapa es otra cosa. Una vecindad en Tepito, ahora muy enlutadas por las muertes de estos dos chicos mazaguas, salvajemente asesinados, es otra cosa. Pero ¿qué es? Quédate en casa en el rancho. Cuando fui a Tlapexco por las máscaras, pues me acuerdo que nos quedamos, mi familia y yo, súper maravillados de que la gente, pues en casa tiene unos patios gigantescos y al final del patio está la casa de la abuela y de los parientes, y que las comunidades en la Huasteca de Alguense estaban cerradas. Quedarse en casa era quedarse en la comunidad, y cuidar la casa era cuidar la comunidad. Esa es la diferencia. Ahora, ¿qué pasa con la gente que no se puede quedar en casa? Al igual que estos muchachos Yanomami en Brasil, que entran y salen de la selva por trabajo. ¿Saben cuánta gente en el Estado de México, de los pueblos Mazagua, Otomitla, Huica, Matlatzinca, tiene que salir diario y regresar a la Ciudad de México? ¿No? O sea, porque si no, y te lo dicen en todos lados, Lilia, si no me muero de COVID, me muero de hambre. O sea, la cosa no es sencilla de ser interpretada como
salvajes y civilizados. No va por ahí. Y creo que nos estamos entendiendo bien, padre. Y sí, pues vamos a escuchar qué dice el público. Gracias, Carlos. Bueno, por lo pronto tienes cantidad de felicitaciones y de saludos. Nos han escuchado de varios estados de la República. Te empiezo a leer nombres: Roberto Vibresca, Marelia Escobedo, Beto Quiroz, Aurel López, Acol Mistli Aguilar, Saraí Casares, Brisnita Moreno, Blanc Cárdenas, Amalia Velázquez, Ernesto Díaz, Aurelio Quemarqui, René Said, Angélica Solís, Brisnita Moreno, te mandan saludos, te dicen excelente conferencia. También felicitan a Abraham por su traducción de lengua de señas. Comentarios: gracias, excelente día desde Saltillo, Coahuila. Conocer es personificar el conocimiento más humanizado, nos dice Diego Javier Juárez. Preguntas: Amalia Velázquez dice, ¿dónde se pueden conseguir esas máscaras? Están increíbles, son excelentes obras representativas de este momento. Bueno, pues, como dije hace rato, en Facebook hay una página que se llama Rostros Viejos, y otro que se llama Mascareros Tradicionales, pero después te paso los links de cada uno. Bueno, de los que yo aprecio ahora son mis amigos en Facebook, y también me han recibido en su casa, y entonces creo que ya compartiendo las tortillas somos buenos cuates. Busquen en Facebook así tal cual, Johnny Calixto con doble N, Johnny Calixto, Nicolás Peñalosa, Máscaras Atlapexco con X, y el chico de Ozomatlán, no se me acaba de ir el nombre, pero les voy a pasar en la página del PUEC todas las ligas de estos mascareros extraordinarios, y que por supuesto necesitan también de nuestro apoyo en estos tiempos. Gracias, Carlos. Más felicitaciones. Maribel Lago dice, gracias siempre por tan valiosa información. Felicidades a todos los exponentes y organizadores. Vale Arte Misbalam, fascinante la interpretación de los pueblos en México, del COVID, orgullo de nuestro pueblo. Ofelia Aguirre nos dice, excelente cierre, espero con gran entusiasmo el siguiente ciclo. Marelia Escobedo dice, nuestro México pluricultural, con tan diversas opiniones de un tema visto desde su visión espiritual, artística, solicita y hasta por los prejuicios, pero lo triste del ser humano es que ante adversidades desata los impulsos más inhumanos, desatando violencia, ira y frustración ante lo desconocido. Gracias por su ponencia. Y gracias por los intérpretes de lengua de señas. Victoria, perdón. Se me olvidó mencionar, porque ese es otro trabajo, también la interpretación de Baltasar Castellano, gran artista afrodescendiente de Coajinicuilapa, que entre otras cosas hizo cosas como estas. ¡Ah, qué maravilla! ¿No? Sí, es precioso. Y también, por ejemplo, las comunidades otomíes del Valle del Mezquital que hicieron esto. ¡Ay, qué belleza! Y también los puede uno contactar por Facebook para poder adquirir con ellos. Claro, que en principio sí era un tema de negocio, por supuesto, y lo sigue siendo. O sea, ¿quién dice que los pueblos indígenas no puedan hacer negocio también? Pues por supuesto que se puede, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, esta reflexión también sobre la máscara, estas máscaras de quita y pon, que van en memes, ¿no? O sea, hay un meme que por ahí habrán visto que dice que este año compré más cubrebocas que calzones, por ejemplo. Pero que también son una reflexión sobre cómo la cara se convierte en un elemento para ser escondido. Lo que decía mi amigo Baltasar es, hay que esconder la cara, pero hay que esconderla con elegancia. Me gusta su pensamiento. Perdón. Esconder la cara o dar un símbolo o un mensaje que uno quisiera dar también con la máscara, ¿no? Eso es interesante. Victoria Salas te dice, excelente presentación desde nuestros orígenes y los códices, y se repite la historia. Muchas gracias.
Amalia Velázquez te vuelve a preguntar, ¿el aspecto plástico, la estética de esos objetos obedece únicamente a un aspecto ritual? ¿Se considerarían en algún momento como un recordatorio para las futuras generaciones de lo que actualmente sucede con el COVID? Pues yo cuando empecé el proyecto justamente lo que quise hacer fue tener memoria material, ¿no? Y por eso no dudé en contactar, no dudé en buscar los recursos de la mejor manera. Al final, quién sabe cómo saldremos en cuentas. Pero yo sí estaba convencido de que era necesario tener memoria material sobre lo que estábamos viviendo. ¿Cuál va a ser el destino de las máscaras, los códices, los exvotos, etcétera? No sé, ya tendremos que hablar con quien se pueda para ver si empezaremos un circuito de exposiciones, un circuito de alguna otra cosa por el estilo, una exposición virtual, no sé. Pero sí, yo a la persona que nos pregunta creo que le agradezco mucho, porque también hay rituales de la vida cotidiana donde también los objetos rituales tienen mucho peso. Y sí, ojalá que se conviertan en memoria ritual. Que la memoria ritual siempre es conflictiva, siempre es contradictoria, nunca es estática y está muy, 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 muy vigente. Por eso funciona. En los pueblos indígenas solamente se mantiene vigente lo que es capaz de transformarse. Si alguien busca identidades perfectas y puras, no las busca en las comunidades indígenas. Sí, bueno, güey, qué más ejemplo de resiliencia y de posibilidad de transformación que las propias comunidades indígenas, ¿no? Bueno, más felicitaciones. Johnny Calixto te dice, excelente amigo. Roberto Briviesca Espinosa, fabulosa presentación. Sandra Parra, Cristian Velázquez, gracias. Carlos, excelente aportación. Marelia Escobedo, felicidades por dar atención a nuestros pueblos indígenas, son muy valiosos por su cultura y sabiduría y trabajan en armonía con su entorno, que cuidan por su formación. Mario Monterroso te dice, saludados desde Guatemala. Carlos, estoy seguro que los mascareros de este país te recibirían con los brazos abiertos. Vamos, una invitación discreta, dice entre paréntesis. y bueno, de mi parte, nuevamente, Carlos, muchísimas gracias. Ha sido muy, yo no solo diría revelador, porque yo lo esperaba de alguna manera que fuera, pero muy inspirador el trabajo que haces, Carlos. Muchas gracias, gracias por compartirlo. Sé que es tu trabajo postdoctoral, sé que es algo inédito. Gracias por tu generosidad y por compartirlo con nuestro público. Y no sé si quisieras dar un mensaje final para que después yo proceda al cierre de la sesión. Ya abusé de la palabra, pero sí hay que decir un gran gracias a la UNAM. En la medida que la universidad sea capaz... A ver... Yo de veras no sé si es fácil, sencillo que la gente vaya hoy a la universidad. Tenemos el caso del chico víctima de una broma de sus compañeros que lo citaron en la Prepa 5 y que finalmente apareció. Un chico de esta colonia, de la colonia Isidro Favela, donde está la ENA. No sé si sea fácil ir a la universidad. Vi un video por ahí, Lilia, que se llama Ausentes o Ausencias. Un video bien bonito de la UNAM sobre cómo está el campus vacío, las islas vacías, las bibliotecas vacías, las aulas, igual que la ENA. No es fácil ir a la universidad y celebro que la universidad esté yendo donde está la gente. Y eso es un trabajo que tenemos que agradecerle a funcionarios, a profesores, a pensadores, a la gente que hace posible estos programas. Y sí, agradecerlo y pedir que en la medida de lo posible la UNAM siga llegando a los lugares donde la gente necesita de ella. Muchas gracias y felicidades nuevamente. Muchas gracias, Carlos. Pues sí, y como cada vez que yo voy a cerrar una sesión, siempre digo, recuerden que la UNAM no se detiene, porque creo que así ha sido y así fue la petición que nos hizo la Coordinación de Humanidades, el señor rector a través de ellos.
permanecer muy activos, permanecer muy enlazados con este tema de este momento, no porque sea tema de momento, evidentemente, sino por la situación que nos está tocando vivir, de qué manera podemos acompañarla, aportando nuestros conocimientos, ayudando a las personas en todo esto que estamos viviendo, que ha sido muy fuerte, ¿no? Ha sido muy fuerte, y dentro de lo que hemos estado recopilando en este proceso, ha sido que es bien importante en el paso de estos meses la actitud mental, ¿no? Evidentemente hay miedo, evidentemente hay mucha desesperanza, pero pues igual revisado a lo largo de la historia, el tratar de mantener una actitud positiva, el protegernos, el estar muy conscientes de lo que debemos hacer, y tratar de distraernos, de no estar pensando todo el tiempo en las posibles consecuencias que esto nos puede brindar, y más ahora que se ha determinado que es una enfermedad endémica y que no podremos librarnos de él, y que esperamos la vacuna y todavía no logran terminar con este proceso. Es para mí bien importante retomar esa poesía que tú pusiste, Rarámuri, ¿no? Porque lo que creo que nos afecta más es el miedo y nuestra incapacidad de solventarlo y de tener una actitud un poco más consciente y más protectora con nosotros mismos. Esta poesía me parece una belleza. No temas, tu niño y niña, el virus coronado vuela por el mundo. Definitivamente creo que en un inicio también hubo un enojo enorme hacia Wuhan por haber propiciado esta situación, y al final nos damos cuenta que este tipo de pandemias seguirá sucediendo si nosotros no cambiamos a nivel mundial nuestra actitud con el planeta, con los animales, con nosotros mismos, dejar de ser tan individuales y poder tener un poco de más conciencia social. Entonces, pues esa sería también tal vez mi reflexión de cierre, y por supuesto agradecer al equipo técnico de PUEC por estas 3 ciclos de conferencia. Ha sido un excelente trabajo en equipo, se los agradezco muchísimo. Mis agradecimientos a Abraham y a Vani por su traducción a lengua de señas mexicanas. Ha sido verdaderamente fundamental su presencia y la inclusión para estos grupos que nos han acompañado con tanto cariño, a los que también les agradezco mucho el haber estado con nosotros. Y bueno, pues prepararemos el siguiente ciclo para 2021, como bien dijo el doctor Delgado. Yo a él le agradezco, en efecto, su confianza que ha depositado para que yo pueda crear estos ciclos de conferencia. Y a ustedes, al público querido que nos ha acompañado, muchas gracias por su presencia. Les deseo un excelente cierre de año. Cuídense mucho, usen cubreboca y recuerden que la UNAM no se detiene. Buen fin de semana.